Clarísimo. Hugo, esta entrevista fue haciendo como una analogía, como la trilogía de Volver al Futuro. Fuimos al pasado reciente, hablamos un poco del presente, un poco de futurología, y ahora quiero que vayamos al pasado, al 1800, 1880, para que nos cuentes sobre la ciudad de las ranas. Me gustaría, si se puede, sin spoiler, porque lo quiero disfrutar, por favor, eh, a modo de tráiler, mira lo que estoy pidiendo, a modo de tráiler, conocer con qué nos vamos a encontrar en la ciudad de las ranas. Es una buena. La ciudad de las ranas es una novela histórica que aborda la trama oculta de la fundación de la ciudad de La Plata y a través de esa trama intenta contar cómo fue la generación del 80, es decir, Roca, Rocha, Pellegrini, Sarmiento, Mitre, Irigoyen, y esa generación del 80 con sus luces y con sus sombras. Es decir, hombres y mujeres que, como hoy, tenían corrupción, desvío de fondos públicos, compra de periodistas, intentos de asesinato, espionaje, polarización no vía Twitter, sino con conspiraciones, con intentos de Agitantes. derrocarse, con revoluciones como la de 1890 y 1893, y en definitiva también con sus luces, porque esas sombras nos generan esperanzas, porque con esas sombras fueron capaces de alumbrar luces extraordinarias, hitos como fue la Fundación de La Plata, porque ¿para qué no es de La Plata? Olvídese de La Plata, es La Plata con La Plata, ellos intentaron mostrar el ideal de futuro, mostrarle al mundo y a la propia Argentina de lo que éramos capaces, es decir, para acá vamos, esto es lo que somos, esto es lo que podemos ser. Entonces, fue la primera ciudad de América del Sur en tener energía eléctrica, antes que la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera ciudad donde hubo tranvías. Fue la primera ciudad que tenía avenidas anchas. Fue la primera ciudad donde tuvimos una plaza cada 6 cuadras. En la ciudad de La Plata, para que no las conocen, no importa en qué dirección vas, hay un parque público en 6 cuadras. Pues sí, bueno, pero eso era un capricho. No, no, no. Volvamos a antes, como haces vos. La pandemia. Cuando en la pandemia y en plena cuarentena solo nos dejaban salir a espacios públicos, cualquier habitante de la ciudad de La Plata que bajaba de su departamento a la vereda sabía que en cualquier dirección que tomara, a menos de 6 cuadras, tenía una plaza. Un espacio donde sus nenes podían caminar, donde podían jugar, donde podían tomar aire fresco. Imagínate si no es avanzada, que 140 años después de la fundación teníamos esa de avanzada. Y así como tuvo esa luz, y cierro con esto, otra luz de esa generación del 80, la ley 1420. Porque esa generación, aun cuando se peleó, fue capaz de alumbrar un hito, la ley que definió la educación pública, laica, gratuita para toda persona que pisara el territorio argentino y nos convirtió en 20 años en el país más educado y alfabetizado de América Latina. Excelente. Últimas Sí. dos en base a la ciudad de las ranas. Me quedó la idea de, primero, por qué esta historia? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Qué pasó de ser información periodística a una novela? Esa es buena. Te diría, encaré esta investigación como si fuera una investigación periodística tradicional, dura, buscando datos, entrevistando historiadores, científicos del CONICET, antropólogos, arquitectos, fui a los archivos, me armé un mapa que está ahí, ahora después te lo mando por WhatsApp, de 1 metro por 50 por 1 metro por 50 de la ciudad de La Plata, donde yo fui colocando todo, ¿viste? Dónde estaban los arroyos, la laguna, los cañadones, Como las las distintas películas que tomas vas de agua, poniendo. todo eso, los edificios, dónde vivía tal, dónde vivía tal otro, dónde estaban los prostíbulos, todo puse. E incluso hice una línea de tiempo, es decir, fui volcando renglón por renglón qué pasó qué día. Ese documento tiene hoy más de 200 páginas, ¿sí? Pero lo que me encontré fue con un enorme desafío que como periodista no podía cruzar, que era, faltaban piezas de rompecabezas. Y vos sabés, igual que yo, que cuando en periodismo una pieza te falta, no podés inferir, no podés deducir, no podés publicar. Claro. Entonces, quedé trabado. Y te doy un ejemplo. Cuando murió Julio Argentino Roca, sus 3 hijas pasaron 2 años depurando el archivo. Cada documento que podía llegar a incriminarlo en alguna macana, sea política, económica o de polleras, destruyeron el papel.
Con lo cual, por ejemplo, en el acervo documental de Roca hay lagunas gigantescas. Entonces, intenté cubrirlas de otro modo, pero cierro con esto. Hubo un momento en el cual yo me encontré con que yo no podía contar todo lo que había pasado, y ahí es donde empecé a jugar con, primero, qué pudo haber pasado, inferencia deductiva, y después, qué me hubiera gustado que pasara, y ahí ya ficción. Y ahí me tiré de cabeza a la pileta, y te digo, Matías, te confieso, me divertí como un nene. Es lo mejor, es lo mejor. Fue espectacular. Me gustaría saber si es así, o si Sí, es verdad, que cuando leamos La ciudad de las ranas, podamos encontrarnos con una escena de Pandilla de Nueva York de Martin Scorsese. ¿Puede ser? es muy bueno eso. Ese episodio que estás aludiendo es conocido como la masacre de San Ponciano. Y esa no es una frase mía, sino que así fue caracterizada en los registros de la época. Ejemplo, el Diario de la Nación lo tituló así. Entonces, masacre de San Ponciano. De hecho, esta novela lo que va a pasar es los episodios que parecen más inverosímiles, más de ficción, son los más reales. Eh, Uno de ellos es ese. Para los que han visto la película Pandilla de Nueva York, que es aquella película de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Y de hecho, Matías, me alegro que lo menciones porque ese fue el disparador para este libro. Ah, Y lo que ocurrió en Pandilla de Nueva York es un momento en el cual irlandeses, italianos y judíos chocan con los gringos y esas rispideces terminan llevando a que un encuentro muy duro, muy agresivo, en un lugar específico de Nueva York llamado Cinco Esquinas. Se dieron cachinga. Bueno, algo parecido ocurrió en La Plata y fue totalmente real. Es el momento, junio de 1886, en el cual colisionan los adherentes a Rocha, los adherentes a Roca, con los españoles y con los italianos. Todos juntos, en el mismo lugar. Recuerden los que nos están viendo que en aquellos años las elecciones no se desarrollaban en las escuelas, sino en los atrios, es decir, los patios delanteros de las iglesias. Y además recuerden que el voto era cantado, es decir, no era voto secreto, sino yo voto por. Y más aún, donde pestañeabas, estornudabas o tosías, te afanaban la urna. claro. Con lo cual, el fraude era una cuestión de todos los días. Y en junio de 1886, en el atrio de la iglesia de San Ponciano, italianos, españoles y criollos chocaron y terminaron provocando lo que desde entonces se conoce como la masacre de San Ponciano. Genial. Ya quiero disfrutar. Yo suelo leerlo mucho en los colectivos, viste, de ida y vuelta al trabajo, como que es mi momento. No sé si me gustaría hacer la última. Si no es spoiler, me gustaría que, pues me gustó mucho el arte de tapa. Y hay como Ah, hay una característica, no sé si es a propósito, tiene ciertos colores distintos. Si sí, es spoiler, no, pero si se puede, no hay problema. Lo que tenemos es, esta novela está escrita en tres niveles. Los personajes reales, completamente reales, como Roca, Rocha, Pellegrini, Sarmiento, a los cuales yo los involucro en la novela y les hago decir distintos comentarios, pero con una salvedad. Cada comentario está basado en lo que ellos escribieron o dijeron en la época. Entonces, hay un diálogo, por ejemplo, entre Roca y Rocha. Ese diálogo está basado en lo que ellos dijeron o en las cartas que se escribieron. Con lo cual, lo único que hice fue que se dijera lo que habían escrito, nada más. Claro. ¿Sí? Ahora bien, hay un segundo nivel, que hay algunos personajes que existieron, pero que lo único que se sabe de ellos es, por ejemplo, nombre y apellido. Ah, Y que entonces yo les doy una vida a esos nombres, pero esos nombres existieron. Sin hacer un spoiler, hay algunas personas que fallecieron en distintas circunstancias en La Plata y que cuando yo digo que esas personas murieron en un determinado momento, esas personas realmente murieron en ese momento y en ese lugar con esa edad. Pero todo lo que yo cuento antes, no, eso es mío. claro. Y hay un tercer nivel en el cual hay personajes completamente ficticios. Entonces, en eso que vos decís, para los que nos están viendo, ustedes verán que, por ejemplo, esto es una foto real de los años fundacionales de la ciudad de La Plata, en los cuales tenemos, esto es la actual calle 6, donde está este señor es la actual plaza de la legislatura, y donde están estos otros, esto es la actual gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá es donde ahora está el edificio donde trabaja el gobernador Axel Kicillof. Ajá. Que sería a la derecha del libro.
estos personajes son reales, Ujú. todos realmente vivieron. Ahora yo a este muchacho y a otros dos que están aquí les doy una vida distinta. Ah, entendí. Más no podemos decir sin spoilear, Matías. No, 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 sin spoilear. Hugo, realmente es un gusto, fue un gusto haber compartido esta charla con usted y espero que, bueno, a futuro podamos poder repetirla. Va a ser un placer y al mismo tiempo, primero, gracias por todo esto y segundo, gracias por la paciencia y disposición que has tenido. Y otra vez una suerte como de ventanita, la paciencia que me tuvo Matías para concretar esta entrevista. Así La que merita. gracias. Muchas gracias y saludo a la familia.